vamos a exponer sobre la deriva génica en los lémures de Madagascar. El equipo está conformado por mi compañera Valeria, Estrella, Hazel, Iván y yo, Katia. La deriva génica es un mecanismo de evolución en el cual las frecuencias alélicas de una población cambian a lo largo de varias generaciones debido al azar, es decir, por un error de muestreo. Cuando una pequeña parte de la población central se separa para formar otra colonia, se le conoce como deriva génica por efecto fundador. Tal es el caso de los lémures de Madagascar. Estas especies son animales de hocicos largos, garras y otras características que comparten con algunos primates. Pero lo más destacable aquí es la manera en la que estas especies representan la deriva génica por efecto fundador. Teorías de cómo llegaron los lémures a Madagascar. La primera establece que hace 65 millones de años los lémures llegaron a través de maderas y vegetación flotante, después de ser arrasados por el agua tras una tormenta. Esto confirmaría las sospechas y las teorías de los paleontólogos, ya que los lémures no saben nada. Al paso del tiempo, los movimientos de las placas tectónicas fueron separando a Madagascar cada vez más del continente africano, aislando por completo los lémures de Madagascar. La segunda teoría y la más actual plantea que los lémures sí llegaron a través de balsas, pero que llegaron muchísimo más tarde de lo que se cree, concretamente hace 20 millones de años en el Mioceno. Esto ya que los niveles del mar eran muchísimo más bajos y los polos ocupaban más espacio, haciendo que el viaje fuera mucho más fácil de lo que se cree y que incluso se pudo haber hecho a pie en temporadas de invierno. Este animalito tendría una antigüedad de 20 millones de años y no de 65 como se cree en la primera hipótesis. Sea cual sea la manera en la que estos llegaron, se dice que es un efecto fundador, ya que cuando llegaron a la isla se encontraban en total aislamiento, lo que les permitió evolucionar a las actuales más de 100 especies que hay en Madagascar. El problema entonces es conocer la deriva génica de los lémures de Madagascar por medio del simulador WebPopGen, examinando las frecuencias alélicas y genotípicas de la población para determinar la diversidad de especies a causa de un efecto fundador. Después de una investigación sobre el tema y el programa realizamos la siguiente hipótesis. Si tratamos la deriva génica de los lémures de Madagascar gracias a la simulación en el programa WebPopGen, tomando en cuenta las frecuencias necesarias de la población en general obtenidas a través de la investigación, entonces podremos determinar en concreto la deriva génica en los lémures de Madagascar y el efecto fundador. Como material utilizaremos el programa de la Universidad de Radford WebPopGen, en el cual se pueden simular uno o varios factores a la vez. En nuestra metodología seguimos los siguientes pasos. Primero recolectamos información suficiente sobre nuestro tema a tratar y el programa que utilizaríamos. Después descargamos el programa simulador y empezamos a configurar nuestras variables como el estado físico, cuello de botella, mutación, entre otras, pero nosotros solamente configuramos el estado físico. Definimos el tamaño de la población a un número específico o infinito. En nuestro caso, representa el número determinado de lémures que existían en esa zona. Después establecimos el número de poblaciones que se puede de 1 a 5 y esto representa las especies que hay en Madagascar. Ajustamos de 0 a 1 el fitness de alelos y genotipos que aparecen como A1, 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 A2, A2 y A2. Y cuando finalmente teníamos todos nuestros datos, dimos clic en el botón de ir para que comenzara la simulación. Para los resultados configuramos los datos de cada variable del programa, los cuales quedaron en 5 poblaciones con 100 individuos y los datos se iban a presentar cada 50 generaciones. Para la variable de fitness todos los alelos quedaron en 1 para que no actuara la selección natural y no incluimos mutación ni migración. Las poblaciones parten de 0.5 en las frecuencias de los alelos, las cuales van aumentando o disminuyendo. Y podemos observar fácilmente la deriva génica. Para las 100 generaciones podemos observar en la gráfica que ocurrió una fijación en los alelos dominantes de la población 5 y se perdieron los alelos de la población 2. Al llegar a la generación entre 112 y 113 ocurrió una fijación en la población 3 y a partir de ahí hasta la generación 250 la población 1 y 4 siguieron actuando conforme a la deriva génica. En la generación 333 se perdió la frecuencia alélica de la generación 4 y hasta la generación 495 se fijaron los alelos de la población número 1. Para el análisis de resultados podemos observar que la deriva génica se presenta desde el principio y nos podemos dar cuenta de esto gracias a los cambios aleatorios en las frecuencias alélicas de cada población. En este caso, la deriva génica se dio gracias al efecto fundador,
ya que los pocos lémures que llegaron a la isla solo eran una muestra del acervo genético de la población ancestral, y esto hace que no exista gran variación genética, pues puede que los individuos que se reproduzcan entre sí contengan conjuntos similares de alelos, o también puede que al ser pocos individuos se empiecen a reproducir entre parientes, y así conforme avanza las generaciones, la diversidad genética va disminuyendo. Los resultados también muestran fijaciones y pérdidas. Esto se debe a las frecuencias de los alelos en cada población. Por ejemplo, se dio una fijación en la población 5, lo que quiere decir que en esta población la frecuencia de los alelos dominantes era mayor que la de los recesivos y por eso se fijaron. Pero en la población 2 hubo una pérdida, entonces aquí los alelos dominantes eran menores que los alelos recesivos y por eso se perdieron. Y así se dio fijación del alelo P en las poblaciones 1, 3 y 5, lo que quiere decir que los lémures que lograron llegar a la isla tenían más alelos dominantes que recesivos, y al contrario, las poblaciones que tuvieron pérdidas, que fueron la 2 y la 4, contenían más alelos recesivos que dominantes y por eso se perdieron. Conclusiones y críticas. A modo de conclusión, podemos concretar que gracias a la simulación llevada a cabo en el programa web PopGen se conoció y analizó la variación genética tratada, en este caso referente a los lémures de Madagascar, en las 5 generaciones ya mencionadas y expuestas, así como el efecto fundador que se propició en la isla y su reproducción para el surgimiento de nuevas especies. De igual modo, se logró identificar a la deriva génica por el efecto fundador en la frecuencia de los alelos de la población y que en este caso no resultan adaptativos. Por último, la reflexión que nos deja dicha investigación, así como el aprendizaje obtenido, es que pudimos apreciar la importancia de este proceso como uno de los principales factores en la evolución y en el surgimiento de nuevas variantes de especies en poblaciones determinadas en lugares y circunstancias específicas, como lo fue este caso. Factores que afectan la biodiversidad. Así como en distintas partes del planeta, en Madagascar el principal factor que afecta a la biodiversidad es la actividad humana. Crecimiento demográfico. Cuantos más habitantes haya, mayor parte de la biodiversidad se perderá, ya que cada ser humano utiliza recursos para su bienestar, y aunque estos sean utilizados de manera adecuada, reducen los necesarios para otras especies. Pobreza. Ya que Madagascar cuenta con una de las pobrezas más altas en el mundo, la supervivencia de su población depende ampliamente de la explotación de los recursos naturales, ya que se ven afectados por el acceso a ellos y los inconvenientes de comercialización que surgen. Tala de árboles. Gran parte de los bosques ha desaparecido debido a la tala selectiva de las especies de palo de rosa del género de Albergia, raras dentro del bosque por su color y la fortaleza de su madera. En las selvas existen alrededor de 100 áreas protegidas. En teoría, los árboles de estas zonas deberían estar a salvo. Sin embargo, muchas de ellas son denominadas como bosques o selvas de papel. Lugares en el mapa que están clasificados como protegidos, pero que su aplicación no es real, lo que conlleva a una tala ilegal extrema. Caza furtiva. Los lémures son cazados principalmente para el comercio ilegal como mascotas exóticas o como alimento. De esto han surgido mercados de lujo que los sirven como un manjar. Apertura de caminos. Debido a esto, para la extracción del palo de rosa, los lémures se han convertido en un blanco mucho más fácil para los cazadores furtivos. Alteración del hábitat, provocado por la explotación de recursos naturales para obtener alimento, combustible y madera, y así erosionando o fragmentando el suelo. Introducción de especies invasoras, ya que desplazan a las especies nativas por competencia directa, depredación, transmisión de enfermedades, modificación del hábitat o una alteración en la estructura de los niveles tróficos. Comercio ilegal, aunado a la caza furtiva, como ya lo mencioné. Crisis política. La situación de Madagascar ha empeorado significativamente desde un golpe militar en 2009, que arrojó al país a una crisis política que desestabilizó las instituciones y mandó al abandono las iniciativas de conservación. Contribuyó también a la tala y a la caza. Y por último, el cambio climático.
que con el calentamiento global y los desastres naturales ocasionan muchísimas pérdidas. Yo voy a hablar sobre el tema uso y conservación de la biodiversidad. Comenzando con los problemas ambientales actuales son ocasionados por la interacción frecuente del ser humano con la naturaleza. Asimismo, provoca la extinción de la biodiversidad. Es por eso que el ser humano debe de tener conciencia de que la extinción de la biodiversidad no solamente afecta a los animales, sino también al ser humano mismo, ya que de la naturaleza se provee el agua, el oxígeno, el alimento, algunos medicamentos, los combustibles y la vestimenta. Es por eso que algunas de las acciones que podemos tomar para gozar tanto de la biodiversidad y a la vez fomentar su conservación son reducir, reciclar y reutilizar, no contaminar agua, aire o el suelo, así como de no tener especies exóticas como mascotas, ya que éstas se pueden convertir en plaga y ocasionar un daño a las especies endémicas. Un ejemplo de las especies que están en peligro de extinción son los lémures de Madagascar, ya que por la tala, la quema y la explotación forestal se pierde su hábitat. Además de que el 94% de especies de lémures están en peligro de extinción porque su carne es comercializada ilegalmente. Es por eso que los ambientalistas de Madagascar tuvieron dos opciones para la conservación de los lémures. La primera es la conservación in situ, que es en su hábitat natural. Esto es a través de reservas naturales que aseguran tanto a los árboles, que son el hábitat de los animales, así como a los lémures propios. Otra es la conservación ex situ, que es fuera de su hábitat. Esto es tomando a algunos ejemplares de lémures y mandándolos a zoológicos de Madagascar o de otros países para su reproducción y así conservar la especie. Sin embargo, una consecuencia de esta son los errores humanos, tales como son la mala implementación de medicamentos, los incendios, entre otros. Reflexión de biodiversidad. Nos queda como reflexión el significativo cambio ecológico-ambiental, el cual por desgracia se nos vio obligados a generar gracias a la pandemia y no por comisión propia. Esto afortunadamente ha generado un impacto de manera extraordinaria en la vida y el entorno natural de miles de especies, los mismos ecosistemas también. Los animales en diversas partes del mundo retomaron lo que hace unos años solía ser parte de su entorno, las ahora ciudades. Las playas retomaron sus colores turquesa liberándose de la basura que día a día generamos. El aire se purifica al paso del tiempo que con la reducción de los gases emitidos por los autos, las fábricas y demás contaminaban dichas ciudades. Se han presenciado avistamientos de animales que estaban declarados prácticamente extintos, mismos que gracias a nuestra destrucción, deforestación, caza y total aniquilación de su entorno y especies se habían perdido en el olvido. Este virus nos invita a reflexionar y empezar a gestar cambios en pro de la naturaleza, lo cual nos ha venido demostrando que somos su peor plaga y su peor virus también. Esto nos demostró cuán débiles e insignificantes somos ante las adversidades naturales, reiterándonos que no somos dueños de la naturaleza, sino un eslabón más en ella, el mismo eslabón que se encarga de destruir a los demás con totalidad. El planeta respira y se fortalece junto a sus pilares esenciales, descansando de su peor plaga amenazante, el ser humano.